Para las generaciones más recientes, como la mía o los que nacieron después de los años 90, resulta demasiado extraño e incluso hasta mítico, incluso hasta fantasioso, cuando se habla del autoritarismo que vivimos durante más de 80 años. Y es curioso que actualmente se hable de mucho de estas cosas, cuando hay poca evidencia de que eso sea cuando tú observas documentos históricos y de ficción, que te lo explican con manzanitas, como lo es en esta película. Si realmente quieren saber cómo era el autoritarismo que vivimos en México durante casi todo el siglo XX, hay que ver Rosauro Castro. ¿No te parece que hay demasiada gente en esta cantina? Yo creo que sí, don Rosauro. Lo siento mucho, muchachos, pero será mejor que se vayan. Rosauro Castro es una película de 1950, dirigida por Roberto Gabaldón, producida por él y Pedro Armendáriz, con un guión hecho entre Gabaldón y José Revueltas, su eterna mancuerna chaira con quien hizo grandes películas, sobre todo enfocadas en esos toques de cine negro, y con mucha crítica social, con música de Antonio Díaz Conde, la fotografía de Raúl Martínez Solares y las escenografías bien cuidadas de Günter Gerso. Esta película es protagonizada por una Mimí Derba en sus últimos papeles, Carlos Navarro, Arturo Martínez, Carlos López Moctezuma y Pedro Armendáriz, quien nos entrega a uno de los villanos más memorables del cine mexicano y que pocos lo conocen. Yo no creo que mi compadre haya tenido nada que ver en este asesinato, licenciado. Rosauro siempre ha sido amigo de los campesinos. ¿No es cierto, Fidencio? Sí, señor. Aquí todos le debemos muchos favores a don Rosauro. Cuando decimos que esta película habla del autoritarismo priista, ¿por qué? Porque esta es la historia de un cacique, su control de la comunidad y su trágica caída. Tal vez por eso es hasta bastante congruente y coherente que esta película fue filmada en su totalidad en Valle de Bravo. Vamos, todo el mundo sabemos que el Estado de México es Prilandia. Usted tiene una forma muy rara de ver las cosas. Usted lo que sabe lo aprendió en los libros. Y, pues, ¿qué quiere que le diga? No todo se aprende en ellos. Hay que vivir la vida de estos pueblos para darse cuenta de las pasiones. Esta película tiene un fuerte tufo a cine independiente. No solo porque está utilizando una sola locación, todos los escenarios son naturales, pero sobre todo porque la temática que está abordando, es decir, está retratando de pies a cabeza la personalidad de un cacique que tiene el control político, económico y social de una comunidad, no es un asunto del que te vayan a dar permiso fácilmente. Y por eso resulta admirable que tanto Roberto Gabaldón como Pedro Armendáriz se aventaron independientemente a producir esta película para contarnos esta historia que nos refleja mucho de la realidad mexicana de ese entonces y que duró durante un buen lapso de tiempo. Mi deber está en ayudar al licenciado en el cumplimiento de la ley, Rosauro. Y no vamos a darle argumentos para que de veras crea que usted maneja las autoridades a su antojo. Muy bien. Hay gentes mal agradecidas que ponen la ley por encima de lo más sagrado que tiene el hombre, que es la amistad. Tal vez de la mejor forma en la que podemos presentar un análisis de Rosauro Castro es precisamente mediante las firmas de Roberto Gabaldón. Sí, ahí están presentes los espejos, están presentes los análisis sociales, pero principalmente está la construcción psicológica del personaje, que no es simplemente un villano por ser el malo de Malolandia. Estamos viendo a una persona que sí es sumamente violenta, es sumamente déspota, pero que al mismo tiempo se nos presenta con un cierto rasgo de humanidad. ¿Por qué? Porque además de ser una persona que impone su voluntad, que controla el pueblo y que tiene todo el control económico de la siembra, tenemos a un padre muy amoroso y muy dedicado a la educación de su hijo. Aquí le traigo al muchacho, señorita, porque no quiero que falte ni un solo día a sus clases. Hubiera sido preferible que hoy no lo trajeras. ¿Por qué? Espectáculos como el que acaba de ver pueden impresionarlo demasiado. Cuide de que no sea usted la que se impresione demasiado. ¿Cómo es que se construye un personaje así de complejo y tan bien hecho? En primer lugar, se tiene que establecer su posición ante los demás. Y desde que vemos en su primera escena a Rosauro Castro, sabemos que es una persona que tiene el control del pueblo.
a quien se le ama y se le teme. No, Rubén, no comas ansias. Primero hay que dar sepultura a tu hermano y luego ya veremos. Se tiene que mostrar su moral, cómo es su comportamiento y cómo entiende su propia moral ante los demás. No les he dicho que no quiero ver gente pidiendo limosna en este pueblo. Aquí hay trabajo para todos. No más es que quieran. A ver, Sabino, tómales el nombre y me los mandas para el rancho como jornaleros. Bola de flojos estos. Quítese. ¡Ándele! Ahora, para que podamos entender claramente la moral del personaje, tenemos que ir al punto número 3. Contrastarlo con otros personajes. Necesita tener personajes opuestos a él, con quienes pueda dialogar y tener ciertos conflictos, rencillas o simplemente un intercambio de ideas desde posiciones opuestas. Mire, señor licenciado, ya me cansé de toda esta averiguata que no conduce a nada. Así es que con su permiso me retiro, porque tengo una diversión muy particular y aquí nada más estoy perdiendo el tiempo. Cualquier cosa que se le ofrezca, mándeme llamar. Pero nada de esto terminaría de hacer sentido en este personaje que vamos a construir si no contemplamos el punto número 4. Y es el esencial porque es el que nos va a decir toda la trama. Se refiere a sus debilidades, que al mismo tiempo son sus fortalezas. ¿Y el celestito es, papá? Sí, hijo. Después de que vayas a la escuela. Entender la construcción de un personaje como Rosauro Castro es tan impresionante, nos ayuda a comprender ciertas motivaciones y ciertas situaciones dentro del cine mundial que se repiten cuando quieres hacer personajes mucho más interesantes a la audiencia. Precisamente el arco narrativo de Rosauro Castro tiene un paralelismo muy curioso, y créanme que esto no lo estamos inventando. Sí somos fans de Orson Welles, sí somos fans de Gabaldón y sí tenemos la fuerte hipótesis de que los dos eran cuates y se echaban sus tequilitas de vez en cuando que se veían. En ciertos aspectos es similar al de Harry Quinlan en Sed de Mal o Touch of Evil para los más pochos. Ese estudio de la prepotencia, ese estudio del autoritarismo y la corrupción que puede terminar en una trágica caída. Las hace muy vivo. No, pero te conozco muy bien. Guarda por ahí eso, Juanito. Estas cosas no sirven sino en las manos de los hombres. Y como lo hemos dicho en otros capítulos y lo vamos a seguir reiterando, en este canal apoyamos la frase menos paz y más revueltas. Aguante José Revueltas, aguante Elena Garro. A Rosauro Castro no lo podemos entender si no tomamos en cuenta también el importante papel que tuvo José Revueltas para escribir un personaje como este. Porque solo una persona que tiene una lectura bastante precisa de la situación sociopolítica del país, que no tenía pelos en la lengua y que se atrevía a decir las cosas como eran, y por eso escribió Los Muros del Agua, y es porque estuvo en las Islas Marías, por cierto, solo así tiene más sentido entender la crítica que está haciendo Rosauro Castro a nuestra sociedad. Esto ya lo veía José Revueltas desde 1950 y actualmente solo se ha replicado con otra fachada y con otra indumentaria, pero son exactamente lo mismo. Ahora son, al muy estilo neoliberal, agentes externos que tienen todo el varo de manera ilegal para imponer su voluntad en contra de las comunidades simplemente porque se les da la gana. Pobre de Rosauro Castro el día que tenga que considerar a gentes como Chabelo Campos. Si permito que trabaje mi autoridad, adiós, Rosauro Castro. Y antes de que eso suceda, le juro que prefiero que me vean muerto aquí en la calle. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero es que si ya cambiaron las cosas, ¿por qué se siguen presentando las cosas y por qué están mal? Bueno, el asunto no es por qué en el gobierno están mal las cosas, sino porque en la sociedad las cosas no tienen esa tendencia a cambiar tan fácilmente. Y esto hay que atribuirlo precisamente a vernos en el espejo, que es algo que constantemente nos está diciendo Roberto Gabaldón en su filmografía. Si la sociedad no se mira en su espejo, no va a entender en dónde le está regando. No va a entender que tiene necedades, que es imprudente. Y no hablamos únicamente de la gente política. Hablamos de la gente de tu vecino, de tu vecina, de tu hermano, de tu roommate, que tienen esa actitud de yo soy el fregón del lugar y a mí nadie se me impone. Y algo que es inevitable es que todo lo que hacemos de una u otra forma se nos puede revertir.
El fenómeno de Rosauro Castro es peculiar porque es una gran película con un gran tufo a cine independiente que sabe utilizar sus recursos de buena medida para contar una gran historia que se convirtió en un documento de culto para cinéfilos y un gran objeto de análisis para quienes tratan de entender a la sociedad mexicana de mediados de siglo. Y ojalá ustedes puedan verla también. Díganos qué opinan de ella en los comentarios. Se valen todas las opiniones. Menos que nos digan, ¡ay, ya cállate, Chairo! O sea, piénsenle un poquito más. Todos estamos aquí en el mismo planeta. No frieguen. Y por más que le buscamos y le buscamos y le buscamos, seguimos con la duda de quién es la voz de la introducción de esta película. Nuestra hipótesis es que posiblemente sea Arturo de Córdoba, interpretando en su gran versatilidad el papel de un pueblo atormentado por el autoritarismo. Este es el símbolo del tiempo, del que solo sabemos el pasado, pero nunca el porvenir, así se trate del minuto que sigue.